Cuando leo la Biblia, está en la pantalla, tendré un cambio y beneficio al aplicarlo. Cuando leemos la Biblia, tendremos un cambio y beneficios al aplicarlos. Cuando uno empieza a agarrar esa línea y empieza a ver la contestación de lo vivido, uno se vuelve adicto. Eso vino de Dios, Ricardo. Cuando uno aplica la Biblia en su diario vivir y empieza a ver los beneficios, uno se vuelve adicto a querer seguir viviendo lo que la Biblia dice, porque nos trae un resultado que nos beneficia. ¿Y quién quiere resultados que le benefician? Eso es precioso. Eso es precioso. Entonces uno se vuelve adicto a querer vivir lo que la Biblia dice, porque la Biblia no se hace esperar. Cuando usted la aplica en su vida, en su diario vivir, le trae un resultado, y es un resultado de bien a su vida. Entonces uno quiere, es como cuando usted trabaja. Usted trabaja porque trae un beneficio. Pues quiero decirle que con la Biblia es tan sencillo. Usted solo tiene que vivir un verso de la Biblia en el día y usted verá un resultado conforme a lo que aplicó ese día. Eso es precioso. Entonces mire, una persona que lee la Biblia y la pone en práctica está bien armado. La arma más poderosa de todo el universo es la palabra de Dios. Y está bien armado, y no como el mundo lo piensa. Está armado porque ya no vive según lo que siente, sino según la verdad. Un hombre, hermano, que lee la Biblia y la vive, está bien armado. Y no es una arma blanca, no es una arma peligrosa física, sino una arma que puede vencer aún el reino de las tinieblas. Porque la palabra vivida y aplicada por un hijo de Dios siempre traerá resultados maravillosos, porque ya no vivimos según las emociones, sino según la verdad. Y la palabra de Dios es la absoluta verdad. Por eso esto de la enseñanza. Entonces usted está tan armado que el diablo sabe cuando usted está viviendo basado en la Biblia. El diablo sabe que no se le puede acercar mucho, porque una palabra suya vivida le hace un efecto destructor al reino de las tinieblas. Entonces, hermano, una persona que vive la Biblia está viviendo en la verdad. Y por eso la misma Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que un hombre, una mujer que vive la palabra de Dios empieza a vivir en una libertad de la cual el enemigo no puede estorbar tan fácilmente. Porque la libertad de Dios nos hace elevarnos, nos hace conquistar. La libertad de Dios hace que nosotros atropellemos y nos llevemos por delante, hermano, las artimañas del enemigo. Y si hay algo que los hijos de Dios necesitan, es vivir con esta arma, con esta verdad. Porque cuando usted vence, hermano, las tinieblas, el mundo natural se le pondrá a sus pies. Dele palmas a Cristo, aleluya. Entonces, está armado según la verdad. ¿Cuántos aman la verdad? ¿Cuántos odian que le hablen mentira? Porque la mentira es del enemigo, más la verdad es de Dios. Así que mientras algunos están esclavizados en sus impulsos, hermano, hay otros que aprenden a negarse a sí mismos cuando viven en la palabra de Dios. Cuando yo vivo en la palabra de Dios, me niego a mis mismos deseos, me niego a mi vida, hermano, natural, y empiezo a vivir una vida espiritual sobrenatural. Entonces, negarse a sí mismo es someterse a la palabra de Dios. Ya no sigo los impulsos del corazón engañoso, sino que sigo la línea de la palabra de Dios. Y cuando yo me meto en esa línea, estoy entonces sometiéndome a la palabra de Dios. Estoy humillado, y cuando me humillo a la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios nos exalta. Así que vivir en la verdad, vas a tener un exaltamiento de parte de Dios. Dios te va a poner en la cima, Dios te va a poner en el camino de los vencedores. Dios va a abrir las puertas por ti, Dios va a derribar los gigantes. Porque cuando andamos en la verdad, lo que sucede es que el mismo Dios va a ser el compañero de viaje tuyo, y ahí no hay diablo que te detenga. Dale palmas a Cristo, aleluya. Fíjese,
Cuando andamos en la verdad, estamos viviendo en propósito. Y el propósito de Dios siempre es bueno. Entonces, venimos tan mal acostumbrados del mundo, los que no nacimos en el evangelio, hermano, que nosotros queremos vivir una vida como nos da la gana. Pero cuando la Biblia nos empieza a mostrar el camino y nosotros nos metemos en esa verdad, entonces nuestra vida empieza a tener propósito. Ya tú le hayas propósito a lo que haces. Ya tu vida es diferente. Tu vida, hermano, no está a la deriva. Tu vida ahora está marcada y tiene una línea, tiene una meta. Tu vida ahora, hermano, se muestra de una manera maravillosa. Por lo tanto, cuando nosotros, hermano, vivimos con propósito, entonces la paz de Dios empieza a venir en medio de la guerra. La sobreabundancia de Dios empieza a llegar. Entonces empieza a llegar, hermano, la luz del Señor. Y cuando tú das un paso, tú no das un paso equivocado, sino que das un paso con firmeza. Sabes para dónde va, porque cuando la persona vive con propósito, hermano, nadie la va a doblegar fácilmente, porque él sabe dónde está parado, sabe dónde le quiere llevar, sabe quién es su Dios y sabe qué es lo que tiene que ejecutar. Aleluya. No se vende por nada. Él sabe que el propósito de Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Ninguna oferta lo va a hacer doblegar, ninguna artimaña del enemigo lo va a desviar, porque cuando descubrimos el propósito de Dios, nuestros días de vida en la tierra tienen sentido. Ahora sí sabemos para dónde vamos, qué es lo que queremos y qué es lo que queremos conquistar. Una vida con propósito, aleluya, no es una vida de derrotado, es una vida de gente que tiene identidad, que sabe quién es su Dios y sabe lo que quiere conquistar. No se doblega a las ofertas del mundo, no se doblega a un corazón engañoso, porque antes que el corazón lo dirija, primeramente se deja dirigir por la palabra de Dios. Ojo, yo creo que es hora que entendamos que es mejor un versículo vivido, un versículo, que 24 horas vividas a tu manera. Un versículo vivido en la regla de Dios, en la dirección de Dios, es mejor que 24 horas vividas a nuestra manera. Nunca encontrarás ni recibirás el resultado correcto en tus 24 horas vividas a tu manera, pero en un versículo encontrarás el propósito de Dios que te alumbre con dirección. Yo quisiera que la gente que uno encuentre en la calle, que necesitan ayuda tuya, yo quisiera que a veces que entendieran que es mejor una palabra de Dios que tú les das a que les des $100. Porque la palabra de Dios es lo que permanece, levanta, firma, sana, bendice, transforma las vidas, transforma los matrimonios, los hijos, tu vida, tu propósito agarra sentido. Entonces yo quisiera que la gente entendiera en la experiencia que tenemos que la palabra de Dios en nuestras vidas ejecutada nos va a traer resultados grandiosos, de los cuales nos vamos a enamorar y nos vamos a volver adictos. Hoy yo no quiero soltar la palabra de Dios, porque yo sé que es la que alimenta mi alma, yo sé que es la que sana mi cuerpo, yo sé que es la que liberta también mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Entonces uno se vuelve adicto a la palabra de Dios, porque uno sabe que no tiene otra salida. Uno sabe que la única arma que puede derrotar al enemigo y todas las artimañas del enemigo que vienen en contra de los hijos de Dios es la palabra de Dios. Yo me aferro, aleluya, a la palabra de Dios. Yo me reclamo la palabra de Dios. Yo le digo al Señor, yo le digo a mi Padre cuando voy en oración: es que tu palabra dice, Señor, y yo estoy viviendo la palabra. Señor, es que está escrito en tal libro de la Biblia y yo lo estoy viviendo. Yo quiero ver el resultado de tu palabra, porque cuando tú ejecutas la palabra de Dios, tienes todo el derecho delante de la corte celestial de presentar evidencia ante el juez justo, y el abogado, que es Cristo, va a decir: Padre, Él está viviendo mi palabra. Él tiene derecho al resultado. Él tiene derecho a reclamar lo que vive. Dale palmas a Cristo, aleluya.
Bueno, hay gente que esta palabra de ahora mismo la puede agarrar tan pesada. Se lo digo, porque no cualquiera quiere vivir la palabra y la encuentran pesada. Porque cuando yo te digo tienes que estar en la casa de Dios porque Dios dice así, lo encuentras pesado. Cuando yo te digo tienes que estar unidos con tus hermanos, la encuentran pesada. Cuando yo te digo tienes que bendecir aún los que te persigan, la encuentran pesada. Porque es la palabra de Dios. Es martillo, quebranta las malas mañas que traemos del corazón duro del mundo. Es espada que te penetra el alma, que es donde más le duele que le toquen a uno. Es el agua que nos limpia, y a su nombre. Es fuego que quema, que purifica a los hijos de Dios y los purifica desde adentro para luego mostrarse afuera. Y eso no nos gusta a nosotros. No nos gusta porque cuando nos agarra martillazo la palabra de Dios, cuando nos desnuda, porque la Biblia nos desnuda a nosotros, las prédicas nos desnudan a todos nosotros. Pero cuando somos entendidos y sabemos que no hay otra salida, que la única puerta al éxito ante Dios y ante todo lo demás es obedecer la palabra de Dios, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros no somos tontos, nosotros somos gente sabia. Tenemos el conocimiento de la palabra y sabemos que la Biblia es nuestra única salida. Dale palmas a Cristo. La Biblia es la única medicina que puede sanar nuestro ser, que puede romper las cadenas y que puede quemar toda hojarasca que está en nuestra vida. ¿Te atreverías a vivir un verso a la vez cada día? Que cuando te ataquen no te defiendas, sino que vayas a la presencia de Dios y le pongas el asunto en las manos de Dios. ¿Te atreverías a dar a veces los únicos $5 a un necesitado cuando te sale al encuentro? Eso es vivir la palabra de Dios. Esas son las armas que derrotan todas las artimañas del enemigo. Cuando tú ejecutas la palabra de Dios, el mundo espiritual se te abre. Y se te abre a tu favor. Pero es duro. Es verdad, es duro vivirlo. Pero la cosa es que cuando tú encuentras sentido a vivir la palabra de Dios y sabes de que Dios no falla y nunca te va a fallar, tú vas a empezar a vivir la palabra de Dios día tras día. Aunque te duela, aunque sientas que te estás hundiendo, aunque sientas que estás perdiendo, pero no estás perdiendo nada. Cuando vives la palabra de Dios, estás ganando y el cielo está a tu favor. Dale palmas a Cristo, aleluya. Entonces la Biblia nos confronta. Dice 2 Timoteo 3:16. Nos confronta, nos corrige, nos forma, nos da forma. La Biblia forma nuestro ser. Nos empieza a transformar como el alfarero. Toma el barro, lo limpia, lo forma, lo pasa por el fuego, lo pinta para luego exhibirlo. Entonces en este proceso nos hace firmes, nos establece y nos hace diferente a lo que antes éramos. Solo la palabra de Dios puede hacer estas cosas en nuestras vidas. Y yo me imagino que usted y que mi persona ya estamos cansados de vivir a nuestra manera. ¿Cuántos dicen amén? Vivir a nuestra manera siempre nos llevará por el camino de derrota. Pero vivir a la manera de Dios nos llevará por el camino de éxito. A pesar de los obstáculos que se presentan en nuestras vidas, nosotros los vamos a pasar. Por eso una persona, hermano, que está armado con la palabra de Dios es bien peligrosa. Y no peligrosa para las personas, sino para aquello, hermano, que es mediocre. Usted se cansa, hermano, de vivir en lo mediocre. Llega un momento, dijo un predicador una vez, yo no estaba de acuerdo con él. Yo no estaba de acuerdo con él, que él se cansó de vivir en la pobreza. Me cansé de vivir en la pobreza. Entonces lo criticaron porque dijo, ya no quiero ser pobre, me cansé de ser pobre. Yo me quedé callado. Pero de algo que sí yo estoy cansado es de eso. Vivimos mucho tiempo en lo mediocre, ¿sí o no?
Y los hijos de Dios no son mediocres. Los hijos de Dios tienen un sello de tener oportunidad de caminar por el éxito espiritual y emocional y material. Entonces, un hombre o una mujer de Dios que tiene la palabra de Dios como su arma principal es una persona, hermano, que lo mediocre ya le empieza a estorbar. Ya no quiere ser mediocre, ya no quiere vivir mediocre. ¿Por qué? Porque cuando le creemos a Dios, todas las cosas son posibles, ¿sí o no? Y cuando le creemos a Dios es porque escuchamos la palabra de Dios. Y por ahí viene la fe, que es lo que estoy tratando de hacer esta tarde, de inyectarle la palabra de Dios, de decirle que si usted, mujer, hombre, pone en práctica la palabra de Dios, usted será la persona mejor armada. Y lo mediocre lo va a empezar a rechazar, va a empezar a odiar todo lo que Dios odia y va a empezar a amar todo lo que Dios ama, aleluya. Todo lo que es mediocre no es de Dios, aleluya. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es tu Padre, Él es tu Señor, aleluya. Y entonces vas a empezar a amar lo que Dios ama. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Usted me ve medio descolorido, o ya me puse moradita. Paré a la 1:30 de leer la Biblia. Y la cosa es que a las 4 de la mañana la pastora me dice: ¿qué hora es? Ella pensaba que iba para la oración. Y yo estaba despierto. Le dije: son las 4:05. Pero empecé a estudiar a las 7:30 y paré a la 1:30 leyendo la palabra. Yo creo que estoy mamarillo. No he dormido bien, no he comido. Porque entiendo algo, que cuando leo la palabra de Dios, todo lo que es del enemigo se tiene que ir si la aplico. Por una sola razón el pueblo de Dios es llevado cautivo: porque le faltó conocimiento. Y yo digo más allá, conocimiento aplicado, y a su nombre. Porque los fariseos tenían conocimiento, pero no lo aplicaban. Pero yo voy a perder 5 horas de leer para después no aplicarlo. Arontinzo, si yo leo 5 horas, aunque sea 2 versículos, los voy a aplicar, pero los voy a aplicar. Si no, mejor voy a dejar de leer, porque no tiene sentido. Porque una cosa he entendido, que cuando leo la palabra de Dios, la leo con propósito. ¿Cuál propósito? De aprender y aplicar lo que leo, para que lo mediocre se vaya echando hacia atrás. Vamos a ser cristianos verdaderos, aleluya. No vamos a ser cristianos a media. Vamos a ser cristianos que caminen, aleluya, en la línea de la palabra de Dios. ¿Quiere que les hable un poquito del que es mediocre? El que escucha la palabra y no le importa lo que escuchó. El que sabe que Dios es bueno y cuando le viene la prueba empieza a dudar de Dios. Eso es ser mediocre. Porque cuando yo leo que Dios es bueno y me aferro a esa palabra de Dios, todo aquello que quiera asustarme va a perder su tiempo. Porque yo quiero vivir a la manera de Dios y bajo las promesas de Dios y en la línea y la dirección de Dios. Todo aquello que te hace quitar el primer lugar de Dios es mediocre. Y a su nombre. Todo aquello que tú escoges en vez de escoger la dirección de Dios es mediocre. Todo aquello que te hace perder el tiempo en otras cosas en vez de estar con Dios es mediocre. Dale palmas al Señor, aleluya. Esas son las armas, amigos y hermanos y conocidos y todo. La palabra de Dios es poderosa, es peligrosa, es lo único que es eterno, la palabra de Dios. Todo
todo va a pasar, todo es vanidad y mentira, todo es perder tiempo. Al final la palabra de Dios va a ir con nosotros, nos va a acompañar, dice la Biblia, y ella misma es la que nos va a juzgar en aquel día. Ella misma es la que va a hablar y va a decir: oye, Demi, viviste 10 versículos pero te faltó uno, viviste 20, aleluya, pero te faltó uno. Es la palabra de Dios que nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Ella va a estar al frente del gran juez y nos va a sacar todo. Lo que permanezca y pasa por el fuego, eso se va a quedar. Pero van a haber cosas en nuestras vidas que van a pasar por el fuego de la prueba y se van a quemar. Dale palmas, Señor, aleluya. ¡Ey! No se preocupe, que ahorita le estoy exhortando, pero es porque lo quiero llevar a un lugar de resultados. ¿Cuántos quieren resultados? Yo quiero resultados. Y esos resultados solo los da la palabra de Dios. Entonces, todo aquello que ofende a Dios es mediocre. Aquello que no tiene dirección es mediocre. Nosotros no somos gente sin dirección, tenemos dirección. Así que una persona que de verdad vive la Biblia y la aplica, ya nunca será el mismo. Nunca será el mismo. Su vida empieza a cambiar, empieza a ser diferente, porque la Biblia nos va mostrando el camino. La Biblia dice en Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. El que nos muestra la palabra de Dios nos muestra la senda de la vida. ¿Y cuántos quieren ir a la eternidad? Usted y yo estamos aquí este domingo, pero no sabemos si mañana nos podemos ir para el cielo. Bueno, la Biblia nos muestra la senda de la vida. Entonces mire, ve, un hombre que vive la palabra de Dios no es que es perfecto, pero sabe dónde pone sus pasos. Y a su nombre, pues su camino está siempre alumbrado por la palabra de Dios. No somos perfectos. Dígale que está a su lado: no eres perfecto, pero sí me doy cuenta que tú sabes dónde poner tus pasos. Y a su nombre. El pastor no es perfecto, usted no es perfecto, pero usted se ha dado cuenta que yo sé dónde poner mis pasos, y yo también me doy cuenta de usted. Amén. Porque la Biblia nos alumbra el camino, dice el Salmo. Entonces, por la palabra de Dios yo sé dónde poner mis pasos. Y también sé que cuando pongo uno fuera del camino, también lo sé. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen que usted sabe cuando pone el pie fuera del camino? ¿Verdad que sí? Sí, no somos perfectos, pero sabemos dónde se debe poner el paso. Y a su nombre. ¿Dónde van a poner las jovencitas su paso? ¿Dónde? Los jovencitos, las jovencitas, ¿dónde van a poner su próximo paso que tanto desean después de graduarse? Lo van a poner en el paso del matrimonio. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es una verdad esa o una mentira? ¿Y quién nos dice que ese es el próximo paso de uno que no se ha casado? La Biblia. La Biblia. No somos perfectos, cometemos muchos errores todos, pero los que cometemos, el 99% es porque queremos cometerlos. Yo digo que solo hay 1% que el enemigo engaña a cualquiera de los hijos de Dios, pero un 99% nosotros ponemos el paso donde no lo tenemos que poner porque nos da la gana. Dele palmas al Señor, aleluya. Sí, no hay que hacernos de chivo loco, es la mera verdad. Pero porque queremos, pero la Biblia nos dice: es aquí que lo tenés que poner. Pero como nos vale, dicen en Honduras, le hacemos aquí y por ahí nos vamos. Después son las consecuencias. Todos reciben consecuencias, todos recibimos consecuencias sin necesidad, porque la Biblia te va marcando el camino, nos va marcando el camino, nos dice por aquí es, nos alumbra el camino. Y cuando viene la consecuencia, no hayamos qué hacer.
A veces le echamos la culpa a la gente, le echamos la culpa al vecino, a los hermanos, al que se ponga al frente. Pero la verdad es que quien decidió dar un paso en falso fuimos nosotros, y a su nombre. Es verdad, ¿verdad que es verdad? Pero Dios nos ama tanto que nos dejó el mapa de la vida y la Biblia. Nos dejó el mapa y nos dice: por aquí, hijo, por aquí, hija. No des un paso en falso. Yo te voy marcando el camino. Es como cuando usted le dice al niño: por aquí, mi amor, no se vaya a tropezar. Y el niño a veces sigue el camino donde está el tropiezo, se tropieza y uno dice: te lo dije. Así mismo dice Dios: yo te lo había dicho. Yo no quería que tropezaras, pero tropezaste. Yo te lo había dicho. El único que tiene camino de vida, de éxito y de largos días de vida en la tierra es Dios, y nos los muestra a través de la Biblia. Dele palmas a Cristo, aleluya. Entonces, leer la Biblia nos proporciona luz en nuestra mente para entrar en el verdadero arrepentimiento, y a su nombre. Leer la Biblia nos proporciona luz para entrar en el verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento genuino es que usted reconoce que es a Dios primeramente a quien le falla y después a los demás. ¿A quién le fallamos primeramente? A Dios y después a los demás. Ese es el arrepentimiento genuino. Nos proporciona luz aquí en el campo de batalla. El enemigo aquí nos pelea, aquí nos engaña o aquí lo derrotamos en la mente. Entonces, dice la Biblia: porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Mire lo que dice la Biblia: después de que me aparté, tuve arrepentimiento. O sea que cuando uno se arrepiente es porque ya se ha apartado del camino equivocado, y a su nombre. ¿Cuántos se arrepienten aquí de lo malo que han hecho? Levanten la mano conmigo quienes son valientes. A lo mejor hoy, ayer, antier, antes de antier. Pero hay que arrepentirse, porque cuando te arrepentís es porque te dejaste alumbrar por la palabra de Dios. Ojo, dice la Biblia: y después que reconocí mi falta. O sea, uno mismo se asincera a sí mismo de lo que antes hacía. Uno mismo. Hay una conciencia que nos habla y nos dice: lo hiciste, no debías hacerlo. Te saliste, no debías haberte salido. La conciencia nos habla, ¿sí o no? Nos habla la conciencia. No estamos a la deriva, lo vuelvo a decir. Los hijos de Dios tienen un Espíritu Santo que les redarguye o se goza con ellos, y a su nombre. ¿Cuándo se goza el Espíritu Santo con nosotros? Cuando nosotros le hacemos caso. Cuando nosotros, hermanos, no lo contristamos. Cuando nosotros le decimos amén a su dirección, a su palabra, Él se goza con nosotros. Y ese gozo produce fuerzas espirituales y físicas en nosotros. Dale palmas al Señor. El verdadero arrepentimiento trae luz para que gane las batallas. Hoy tú te arrepientes. Es un indicio que lo estuviste pensando unas horas antes. Y como lo estuviste pensando unas horas antes, eso te llevó a entrar en el camino del arrepentimiento. Y en el arrepentimiento vamos a tener nosotros momentos de refrigerio. ¿Cuántos quieren vivir momentos de refrigerio? ¿Cuántos quieren la paz, el gozo, la fuerza, la autoridad? ¿Cuántos quieren una fe madura? ¿Cuántos quieren reprender al diablo cuando se someten a Dios para que Él huya de nosotros? Dale palmas al Señor, aleluya. Entonces, el arrepentimiento continuo me hace recordar exactamente dónde está mi error, y a su nombre. Cuando tú te arrepientes continuamente de una u otra cosa, no de la misma cosa. Porque hay gente que está arrepintiendo de la misma cosa 3 años continuos. No.
Un arrepentimiento continuo de diferentes cosas te hará recordar exactamente dónde cometiste el error. ¿Usted se puede acordar dónde cometió el error? No, yo sí. Yo sí me puedo acordar dónde cometí el error. Y a su nombre. Ahora mismo le está hablando el Espíritu y le dice: en tal lugar, tal día, hiciste esto y lo otro y lo otro. Pero esa voz no es del diablo. Es el Espíritu Santo rearguyéndote para que confieses y te apartes para que seas prosperado. ¿Y usted conoce lo que es error, sí o no? Yo lo conozco, lo que es error. Yo lo conozco. Porque ya no somos niños, somos adultos. Tenemos bigote espiritual y a su nombre. Y todo aquello que ofende a Dios es un error en nuestras vidas. Y si hay alguien que yo no quiero ofender, es a Dios. No lo quiero ofender, porque Dios al hijo que ama lo corrige. Y yo no quiero ser corregido por Dios y a su nombre. Yo no quiero ser corregido por Dios, porque Él nos ama, pero cuando corrige, aunque nos duela, nos corrige para luego elevarnos. Yo quiero que me eleve sin que me corrija tan fuerte. Entonces voy a ser entendido, me voy a arrepentir, reconozco dónde cometí el error, me voy a apartar porque quiero ser prosperado en Dios. Dele palmas a Cristo, aleluya. Usted sabe dónde cometió el error y a su nombre. Esto lo voy a decir porque me llegó ahora. Esas mujeres, no me preocupe que también con los hombres, esas mujeres que le contestan mal a su esposo, es un gran error. Es un gran error. Oiga, le voy a decir esta revelación, porque la bendición entra por la cabeza y usted, mujer, es costilla. Mientras usted siga contestándole a su esposo mal, lo que a él le llega, a usted no le va a llegar, y a su nombre. Se queda ahí, porque Dios es justo. Ahora voy con los hombres. Esos hombres que no cuidan con fragilidad a su esposa, con delicadeza, quise decir, como a una rosa. Sus oraciones no traspasan ni este techo, y a su nombre. Lo dice la Biblia. ¿Cuántos reconocen ese error? Es que la palabra es una arma que descubre al enemigo y las artimañas del enemigo. El apóstol Pedro lo dijo, que las oraciones del hombre que no trata de una manera especial a su esposa con delicadeza, porque son vaso frágil, dice que sus oraciones tienen estorbo. En otras palabras, hay un techo que no las deja pasar. Pero la mujer que le gusta ser golillera, dicen en Honduras. ¿Ustedes saben lo que es golillera? No me las pongas ahí. Ni a eso que tratan tan mal a las mujeres, no me las pongas ahí. Va y se nos pasa eso después y nosotros andamos haciendo lo mismo. Es que por eso le digo, hay que ser sinceros y saber dónde cometimos el error. Porque cuando confesamos el error y nos apartamos, prosperamos en Dios. Dios nos va a seguir mostrando su voluntad, su camino, nos va a llevar más allá. Vamos a ver la benevolencia de Dios, vamos a ver el poder de Dios, la unción de Dios se va a derramar. Dios te va a usar para dirigir a otro. Dale palmas al Señor. Cuando reconocemos dónde cometimos el error, entonces Dios se va a poner a tu favor. Ya no le va a gritar a su esposo. Esposo, la vas a tratar bien. Es por tu bendición, no es por la mía. Yo ya hago mi parte. En el mundo del cristianismo, cada quien pelea su batalla para recibir lo que tenga que recibir. Yo te puedo ayudar a llevar una carga que tú estés necesitado. Te puedo llevar en oración
para que Dios te siga bendiciendo. Si estás enfermo, te llevo tu carga, oro. Pero si estás maltratando a tu pareja de una u otra manera, yo no puedo ir contigo. Vas a tener que responder por sí solo. Adiós, dale palmas a Cristo, aleluya. Oiga, esta palabra se ha tornado fuerte hoy. Entonces el arrepentimiento mantiene tu lámpara encendida. El fuego de Dios está contigo y a su nombre. El arrepentimiento mantiene tu lámpara encendida. Vas a visualizar el camino con facilidad. El fuego de Dios está contigo. Se te quiere acercar el diablo y no puede, porque el diablo solo se le acerca a la gente que no se arrepiente y sigue viviendo como le da la gana, y a su nombre. Pero aquellos que mantienen el arrepentimiento continuo, mantienen su luz continua. Ojo, una vida con arrepentimiento empieza a dar frutos dignos. Todos estos son versos, hermanos, traducidos. Empiezan a dar frutos dignos que señalan que has empezado una vida nueva. Sí, eso es claro. El que vive en continuo arrepentimiento empieza a dar frutos. Empieza a dejarse limpiar con el agua del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego viene el poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Y esto es para todos. Dios no hace diferencia de persona. El que vive sinceramente delante de Dios, la presencia de Dios lo envuelve de la cabeza a los pies. Y si la presencia de Dios te envuelve, en tu casa hay luz, en tu casa hay autoridad, en tu casa hay poder. Dale palmas al Señor, aleluya. Entonces el arrepentimiento produce vida en nosotros. Vida. ¿Y qué es vida? Te empieza a dar fuerzas, te empieza a rejuvenecer, empiezas a caminar bajo el conocimiento de Dios, visualiza las cosas, te pones alerta. El arrepentimiento produce vida. La benignidad y consejo de Dios nos guía al arrepentimiento, y el arrepentimiento nos guía a tiempos de refrigerio. Y los tiempos de refrigerio son lindos. ¿Quiere que le diga uno de esos? Usted está en su casa con su esposa y está refrigerado. ¿Sabe lo que es refrigerado? Con una sonrisa colgante de lado a lado. ¿Qué es refrigerio? Está feliz con su esposa con usted. El diablo no los puede penetrar, no los pone a pelear. Sus hijos están tranquilos con usted. Eso es refrigerio. ¿Quiere que le diga más refrigerio? Su esposo le dice a la esposa: mi amor, la tarjeta está ahí, cómprate lo que te da la gana. Porque lo contrario no es refrigerio. ¿Sí o no, Ricardo? Lo contrario no. Cuidadito, me toca la tarjeta. ¿Quiere que le diga que es refrigerio? Que en la tarde le diga a su esposa: no vamos a comer en restaurante, yo te voy a hacer una cena rica. ¿Qué no es refrigerio? Que te diga: ay, no cómprese chino, cómprese aquí, cómprese allá. Y después cuando va al médico le dicen: los triglicéridos están a 180, ya su nombre. Eso no es refrigerio. Su casa la mantiene limpia su esposa. Eso es refrigerio. El esposo bota la basura, bota los papeles del baño, pone los zapatos en su lugar, pone su ropa donde va, mantiene la casa ordenada. Eso es refrigerio. Cuando uno vive en arrepentimiento, todas estas cosas suceden en la casa. Porque la mujer virtuosa, y a su nombre, vio por qué le estaba predicando de refrigerio, por la mujer virtuosa. La mujer virtuosa edifica su casa. Y el señor Salinas se sienta a la puerta de los ancianos, gente madura, y todos dicen: ese es el esposo de la mujer virtuosa. Y todos dicen de la mujer virtuosa: don Salinas es el esposo de la mujer virtuosa. Es la esposa de ese gran hombre, y a su nombre. Eso es refrigerio. Porque donde hay arrepentimiento, la presencia de Dios gobierna todo.
Ay, eso vino de Dios. Aún tus enemigos los hace estar en paz contigo, dice la Biblia. O sea, cuando un loco te sale por la calle y te quiere hacer algo, cuando le miras la cara, Dios lo pone mansito. Porque la presencia de Dios anda contigo. Porque tú estás caminando en un continuo arrepentimiento y a su nombre. Refrigerio. Donde la familia está unida, hay refrigerio, ¿sí o no? No hay cosa más fea, un hogar donde están como perros y gatos. Dios no nos hizo para matarnos, nos hizo para unirnos, para procrear y vivir una vida de bendición, abundancia en todas las áreas de la vida. ¿Sí o no? Eso es refrigerio. Lo contrario viene del diablo y a su nombre. Usted dirá de la carne, sí, de una carne inyectada por los dardos del enemigo. ¿Dónde aprendió eso, pastor? Con el tiempo, en los caminos de Dios. Al principio era refrigerio, no era refrigerio al principio, pero escuché palabra de Dios, sigo escuchando palabra de Dios y me doy cuenta, aleluya, que es mejor vivir en la presencia de Dios, porque así Dios va a gobernar toda nuestra vida y lo que hay en nuestra vida. Dale palmas al Señor, aleluya. Mi última línea está en la pantalla. Proverbios 3, 1 al 8. Proverbios 3, 1 al 8. Está ahí. Mi línea última. Hijo mío o hija mía, no te olvides. Dame el primero, papá, por favor. El primer verso. Ponete todo Proverbios del 1 al 12. 3 del 1 al 12. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Hija mía, también. Y tu corazón guarde mi palabra, mis mandamientos. Dice el 2, ¿lo tiene el 2? Porque largura de días y de año y de paz te aumentarás. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice el 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice el 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el 6. Reconócelo a Dios en todos tus caminos y Dios va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Tenle reverencia a Dios y apártate del mal. Dice el 8. Porque será ahí está el refrigerio, mire. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dice el 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice el 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice el 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Dice el 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y a su nombre. Entonces, el verso 2. Porque largura de días y de años de vida y paz te van a aumentar. El verso 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El verso 8. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El verso 10. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El verso 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios te ama. Entonces todos esos versos que leí de último son refrigerio a tu vida.
Si tú entiendes que la arma más poderosa que tienes es la palabra de Dios. Tus abuelos te podrán decir una cosa, pero si lo que te dicen no es bíblico, vive mejor lo que dice tu papá, Jehová, en la palabra. Y esos versos que leímos ahí como refrigerio, los últimos que mencioné, se van a cumplir en tu vida. Va a ser medicina la palabra, siempre. Tus huesos van a estar fuertes. Y yo te doy un consejo. Hoy, que hay tiempo, que tienes vida, hoy que la estás recibiendo la palabra, decídete hoy tomar la palabra y no soltarla. Ponte serio, dijo un predicador. Ponte serio. Arregla tus asuntos. Ponte en la línea. Quiero verte bendecido. Quiero verte levantado con éxito. Cuando el diablo te salga al frente, lo vas a derribar porque estás agarrado de la mano de Dios. Quiero verte que tú impongas, no que el diablo te imponga. Con autoridad. Que cuando hables, la gente tenga que entender, porque estás hablando de parte de Dios, porque estás viviendo lo que Dios dice que vivas, y a su nombre. Quiero verte en la cima. No es fácil llegar, pero con la palabra de Dios como guía vas a llegar y vas a conquistar. Y Dios te va a exhibir. Vas a poder agarrar la cabeza del enemigo, del gigante, y la vas a poder exhibir. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero para que Dios esté conmigo, yo tengo que dejarme guiar por el mismo Dios. Dale palmas al Señor, aleluya. ¡Hey! Nos cansamos, yo me cansé y sigo cansándome. No quiero vivir mediocridad. Si morimos, hay que morir agarrados de la mano de Dios. Si nos arriesgamos, hay que arriesgarnos agarrados de la mano de Dios. Y a su nombre, hay que ponerse serio. Hay que vivir para Dios. Un día a la vez. Hoy vive para Dios. Despreocúpate del mañana, porque si amaneces vivo, vuelves a vivir para Dios. Pero un día a la vez hay que vivir para Dios. Hoy voy a sonreír porque Dios está conmigo. Hoy me voy a respetar porque Dios está conmigo. Hoy voy a mostrar la benevolencia de Dios porque Dios está conmigo. Hoy voy a hablar palabra de fe porque Dios está conmigo. Hoy voy a dejar de ser mediocre porque Dios está conmigo. Hoy hay que apartarnos de todo lo que ofende a Dios porque Dios está conmigo. Hoy voy a andar en luz porque Dios no es oscuridad. Dale palmas al Señor, aleluya. Mencioné la palabra santidad todo el culto, de diferentes maneras. No te estoy diciendo las faldas largas. No te estoy diciendo que dejes de pintarte y parezcas momia, no. Te estoy diciendo que aquí adentro, muy adentro, decidas vivir para Dios. Aquí te vas a sentir solo por ratos, no importa, pero Dios va a estar aquí. Te vas a sentir despreciado, no importa, pero Dios no te menosprecia. Pero aquí, porque todo empieza aquí y de último se muestra afuera. Pero cuando se muestre afuera hay que estar seguro que todo empezó aquí. Aquí, que la palabra de Dios consuma lo que tenga que consumir, saque lo que tenga que sacar, quiebre lo que tenga que quebrar, pero es aquí. Porque cuando tú te humillas delante de la palabra de Dios, Dios vendrá y te va a levantar y te va a exaltar. Y todos nos vamos a dar cuenta que estás siendo exaltado porque estás humillado delante de Dios.
La exaltación de parte de Dios no se equivoca. Es una exaltación con propósito. Porque al que se humilla, Dios le exalta. Y al que se pone orgulloso, Dios lo ve de lejos como diciendo: no te quiero cerca de mí. Es la mejor arma, la espada. Te sirve para ofensa en contra del enemigo, pero también te sirve para que tú mismo te la comas, para que haga el efecto de parte de Dios que tiene que hacer. Y todos vamos a ir por el camino hacia la eternidad. Cuando nos dejamos guiar por la palabra, que es eterna, nos llevará a la eternidad. Dele palmas al Señor, aleluya. Póngase en pie. Mañana va a ver la gloria de Dios. Hoy empiece a ver. Pero mañana que se levante y empiece a caminar en ese consejo, usted va a ver cómo el día se le pone lindo a pesar del levantamiento del enemigo. Usted va a caminar en paz, en gozo, y se va a sentir seguro. Dice aquí, las damas que van a ayudar para el evento del 1 y el 2 de mayo. Los caballeros que van a ayudar para el Congreso de los Hombres. ¿Qué más es todo? Próximo sábado, clase de capellanes. Dígame una cosa, ¿usted va ofendido o va alegre? Va alegre, ¿no? Pues yo también voy alegre con la palabra, porque me la comí yo primero la palabra antes de dársela a usted. Todos los predicadores primero nosotros la comemos, y cuando decimos amén, Señor, entonces dice el Señor: da la palabra, dala. Pero si no la aceptamos, dice el Señor, ni la des. Amén. ¿Cómo van a ir las esposas con sus esposos? Ya no le va a gritar. ¿Cómo va a tratar el esposo a la esposa? Como vaso frágil, con cuidado. Es por su bien, no es por mi bien. Yo practico lo mío y tengo mis resultados. Lamentablemente mis resultados no le sirven a usted, porque Dios es justo. Ni los suyos me sirven a mí. Viva lo suyo y va a obtener lo suyo de parte de Dios. Amén.